Nuevo bloque en Entre Líneas y nos vamos a meter a hablar del sector productivo por excelencia de la provincia de Córdoba, como es el sector agropecuario, y la dirigencia que empieza a tener, me parece, una mirada un poquito más crítica del gobierno nacional, ¿no? Por lo menos empiezan a escuchar algunas voces que le empiezan a reclamar a la nación determinadas políticas o determinadas decisiones que siguen demorándose. Por ejemplo, el principal reclamo que tiene el sector agropecuario desde hace muchísimos años es el de las retenciones, los derechos de exportación. Bueno, esta semana, en un diario nacional como La Nación, el ex vicepresidente de CRA, Gabriel de Rademacher, el hombre de la localidad de Oliva, aquí en la provincia de Córdoba, escribió una columna de opinión con un título que lo dice todo, ¿no? Dice: el adiós a las retenciones no tolera más postergaciones. Hay que salir del círculo vicioso, ¿no? No tolera más postergaciones. ¿Se acuerdan que el presidente había pedido en su momento paciencia al sector agropecuario con respecto a las retenciones que ya iban a bajar en algún momento cuando se dieran determinadas condiciones económicas? Bueno, el presidente presentó el presupuesto para el año que viene y allí había expectativas de que se anunciara finalmente la baja de estos derechos de exportación. No ocurrió y me parece que a partir de allí empezó a agotarse más rápidamente las retenciones, la paciencia. Gabriel de Rademacher está ya en comunicación con nosotros y lo saludamos. Gabriel, ¿cómo va? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por el contacto. Bueno, gracias por estar allí y por atendernos. Bueno, empezó como a agotarse un poco más rápidamente la paciencia después de la presentación del presupuesto nacional. Mira, yo te diría que la paciencia ha cambiado a resignación desde hace un tiempo. Lo que pasa es que esa resignación, a su vez, conforme se van deteriorando las condiciones económicas en las que el productor desempeña su tarea, bueno, genera impaciencia realmente, genera incertidumbre, genera temores, porque estamos ante la inminente el comienzo, inicio de una nueva campaña agrícola que viene ya, la verdad, que mal parida de entrada, porque venimos en un escenario climático muy adverso, con una sequía que en vastas regiones del país todavía no termina, y para colmo con anuncios de una nueva niña o neutralidad tendiente a la sequía, que hace prever que los resultados productivos no van a ser los necesarios, no van a ser los óptimos. Lejos de nuevo vamos a estar de poder encontrar techos productivos tanto en lo agrícola como en lo ganadero. Eso, sumado a una situación de mercado internacional con marcados descensos de precios de los commodities, de lo que vende la Argentina, fundamentalmente trigo, maíz, soja, girasol, va generando un condimento, un caldo de cultivo que lógicamente repercute en el estado de ánimo del productor. Y si a eso le sumamos que había una enorme expectativa de que el presidente Milei pudiera cumplir con su promesa de eliminación de retenciones, de eliminación de impuestos distorsivos, y nos encontramos en el presupuesto, en el anuncio del proyecto de presupuesto hecho por el propio presidente, que lejos estamos de esa situación, realmente nos aleja muchísimo a nosotros de una expectativa de optimismo. Y eso se recoge con cuánto productor uno pueda dialogar. Esto no significa estar de pronto en contra del gobierno, sino marcar los errores que desde la producción uno advierte que va a seguir llevando adelante el gobierno, y que son errores repetidos de otros signos políticos, de otros gobiernos, que han llevado incluso a la situación de escasez de recursos fiscales que hoy padece este gobierno. Lo que tratamos de hacer es impedir seguir en este mismo círculo vicioso a donde el propio Estado termina asfixiando la producción. Usted hablaba recién de los números complicados, ¿no? Veíamos un informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba diciendo que hoy casi todos los cultivos están a pérdida, ¿no? Sí, y fíjate los resultados productivos bajo los cuales, aún en esa condición de altos resultados productivos, seguimos a pérdida. Porque bueno, se da esta situación de bajos precios internacionales. Pensemos que los derechos de exportación fueron pensados en un momento de precios, si se quiere, récords, fundamentalmente de la soja, y fueron pensados para esa mala idea de redistribución de riquezas. ¿Se acuerdan ustedes de los tantos discursos del kirchnerismo en ese sentido? Bueno, hoy estamos comercialmente en las antípodas de esa situación. Estamos
en niveles de precios casi al 50% de lo que había en aquel momento, del 2008, del 2001 incluso, cuando se reinstauraron. Pero bueno, eso lógicamente repercute en la capacidad de inversión del productor, que cada vez tiene que apelar a mayores resultados productivos para poder compensar las situaciones de mercado y las situaciones impositivas a las que se enfrenta. Y el país mismo también necesita mayor producción para poder tener mayor recaudación. Sin embargo, vuelven sucesivos y diferentes gobiernos a pegarse el mismo tiro en el pie de condicionar la posibilidad de inversión que tiene el productor a quien le ocurre que cada vez le resulta menor el poder de compra de su producto, o sea, pierde capacidad de inversión porque pierde capacidad de pago su producción, y en consecuencia nos vamos sin querer adentrando a un escenario de antesala, sabiendo que va a ser de menor producción, porque estamos limitando la posibilidad de invertir en un techo productivo, buscando un techo productivo. Por el contrario, buscamos producir cuanto menos para no perder plata. Gabriel, usted decía recién, bueno, cuando se discutió mucho allá y la crisis fuerte y el conflicto con el campo, los precios eran realmente altos, se discutía que las retenciones le restaban rentabilidad a los productores. Hoy estamos ante un escenario en donde arrancan con ecuación en rojo y las retenciones siguen estando presentes, ¿no? Exacto, y fíjate que muchos sectores de la economía están planteando un atraso cambiario. Nosotros, sin siquiera llegar a ese extremo, estamos diciendo que necesitamos una corrección del cambio, pero vía disminución o eliminación de derechos de exportación que nos afectan en forma absoluta a ese tipo de cambio. Lo que pasa que hay una realidad, y por qué muchas veces el productor se queja sin tomar conciencia del tema de los derechos de exportación, porque no es un dinero que salga del bolsillo del productor, no es un monto que tiene que ir a pagarlo al banco, es algo que directamente deja de percibir. El resultado termina siendo el mismo, pero es más inconsciente. Por eso es más difícil todavía de combatir. Pero pensemos lo que ocurre en la provincia de Córdoba. Sabemos perfectamente el grado de ajuste que tienen que llevar adelante todas las economías, tanto la nacional como las provinciales, pero desde la provincia de Córdoba, y nada más que en concepto de derechos de exportación, se van anualmente 3.000 millones de dólares hacia la nación. Y estamos, por ejemplo, pidiendo por la ruta 158, la autovía 158, que a ustedes los afecta directamente, que va desde San Francisco, pasando por Villa María, hasta Río Cuarto. Bueno, el presupuesto de ejecución de esa obra, que es cada día más imprescindible, está en el orden de los 800 millones de dólares. O sea que nosotros anualmente, con recursos genuinos de la producción agropecuaria solamente, podríamos estar haciendo entre 3 y 4 autopistas como esas. Qué bárbaro. Bueno. Nos cortó la comunicación. Bueno. A ver si lo podemos recuperar a Gabriel de Rademacher, el ex vicepresidente de CRA, expresidente de Cartés. Bueno, a ver si me dice que lo tenemos, Gabriel. La última consulta es respecto a toda esta discusión de derechos de exportación y retenciones. ¿Cómo está viendo la dirigencia del campo nacional frente a esto? Hay algunos que observan que hay determinadas entidades un poco más cerca del gobierno que otras, y que se está haciendo difícil de alguna manera unificar un criterio frente a retenciones en este momento. Mira, yo creo que en este aspecto los productores son los que terminan mandando, son los mandatos de los productores los que terminan haciendo tomar de las distintas actitudes a los distintos dirigentes. En la medida de que nosotros escuchamos el reclamo permanente, la realidad es que tenemos que transmitirla a los interlocutores válidos. Y en este caso no podemos dejar de transmitir esta problemática y este reclamo al ministro de Economía, al propio presidente, para que, bueno, de alguna manera se traten de acelerar los tiempos, porque de lo contrario, repito, seguimos en un círculo vicioso y pegándonos el mismo tiro en el pie con políticas que ya sabemos que han fracasado en el pasado y cada una de las veces en que se han llevado a la práctica. Bien. Gabriel, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido un gusto. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Hasta la próxima. Gabriel de Rademacher, dirigente de Ruralista. Bueno, esto es el planteo con respecto a los derechos de exportación, las retenciones, ¿no? Debate eterno ya,
que, bueno, se esperaba algún tipo de señal de parte del gobierno nacional, esa señal no llega y los reclamos empiezan a aparecer. No hay más tiempo, dice. No hay más tiempo. Nosotros tampoco tenemos Nosotros tampoco tenemos más tiempo, así que nos despedimos hasta el jueves que viene. Nos vamos a reencontrar a las 21 como siempre. Adiós. Chao, buena semana.